confesamos que hay muchas cosas que nos hacen falta. A ver. En la campaña política se destacaron aquí en la revista un grupo de dirigentes del PRD, originalmente del PRD, luego del PRM, que venían y manifestaban sus preocupaciones y sobre todo sus aspiraciones. Entendíamos que hoy íbamos a tener a Ramón Alburquerque, a Guido Gómez, a Ramón Emilio Concepción y a Rafael Nina, muy activos en el gobierno del PRM. Sin embargo, con excepción de Ramón Alburquerque y de Guido Gómez, que decidieron pues quedarse ahí en la reserva, Sí. porque ni siquiera los mencionan como precandidatos. Y Nina tuvo un problema, primero un accidente y luego tuvo una situación de que sus riñones se hicieron insuficientes y necesita diálisis. Él está consciente de lo que es una diálisis, pero dentro de todos esos temas que nos traía el doctor Nin, es abogado, fue consultor jurídico de la administración de Johnny Ventura y es un líder en Santo Domingo Norte, pero es un líder electoral, solamente lo utilizaron para fines electorales, fue aspirante también a la sindicatura en 2 ocasiones y nosotros no solamente lo añoramos porque no viene lo suficiente, porque ha tenido que estar en tratamiento. Diálisis son 3 sesiones semanales en las que se hay que dedicar 4 horas diarias, 4 sin los riesgos, conscientes de que necesitan trasplante y que a veces la edad cuenta mucho. Lo que más añoramos es que el único que paga por venir aquí es el doctor Nina. Y le vamos a pedir a los camarógrafos que pongan los emolumentos Sí. que él De un pago en desembolsa. especie, caramba. Sí, él es, y su señora esposa, el hombre que guarda la tradición en el municipio Santo Domingo Norte, conocido como Villamella. Y las recetas y Ahí los está. métodos originales, caramba. Ahí está el chicharrón, El chicharrón. de Villamella, Ahí está, ¿verdad? el chicharrón Y está el perfeccionado. correspondiente casabe y yuca, ¿verdad? Yuca y casabe. Pero nos trae 2 elementos que quisiéramos que él mismo nos diga. Nina, ¿qué es esto? Eso ¿Qué le es llaman eso? bobote. Dale un o corto, bobote. Bobote. Eso era una de las alimentaciones que existían ¿Y qué tradicionalmente. contiene eso? Todos los elementos de yuca, la guayiga, esos son los ingredientes Pero que lo tiene componen. carne, No. Es no simplemente- vegetales. No carbohidratos. Es de yuca y de guayiga. Guayiga, Guayiga, que es como si fuese sí, una yuca. un almidón. ¿qué más? Y esos 2 ingredientes, Ah, sal, ¿y esto es sancochado, frito o al horno? eso es al horno. Eso es al horno. Y la otra cosa extraña que hay aquí, La chola. ¿qué cosa? Chola. La chola. La letra. CHOLA. Ah, chola. Sí. Ah, chola. ¿Y qué es la chola? ¿Qué es la Es chola? otro alimento taíno, porque la mayoría de los Y eso ingredientes nos sirve para acompañar el chicharrón. los indígenas consumían eso como uno de sus principales alimentos, junto al chicharrón y otros Pero ingredientes. es una acompaña, ¿con qué la acompañaban? Con el chicharrón. Pero ellos no tenían puerco aquí. ¿Cómo que no? Aquí había de todo, Julito. Habían aves y otros animales. Aves, peces, Peces. pero no cerdos ni caballos. Bueno, en aquellos tiempos no, pero después no manatí comían ellos. no existían todavía los manatíes. Ay, Dios mío. Bien. Y eso es muy usado aquí. Mira, Julito, tú sabes que alguien dice que la chola, su composición molecular, o sea, sus ingredientes, tienen algo muy importante parecido al, lo digo, Sí. Dígalo. tazalifil,
la Viagra y otras cosas. Estimulante sexual. No, pone a ¿Y de cantar. qué está hecho? Pone a cantar el canario, ¿Y de aquello qué que no está hecho? canta. ¿Y de qué está hecho? De guayiga, que es un producto. También igual que la otra cosa. Sí, pero la guayiga exclusivamente de la chola con el coco guayado, y el otro es distinto. Pero lo importante de la guayiga es que pone a cantar el canario y yo lo puedo demostrar. Sí, está bien. A nosotros que ya estamos retirados. Sí, la guayiga es como una yuca, pero más amarga. No, es un almidón. Mucho Que tú lo almidón. logras, parecido a la maicena. Bueno, finalizado el tema culinario, chicharronístico, cholístico, y vamos a pasar ahora a la política. Doctor Nina, primero, ¿cómo está su salud? Estamos en el proceso del trasplante, gracias a Dios. Mañana salgo. ¿Quién es el donante, doctor? Son amigos que han visto mis indulgencias en el pueblo y quieren que yo siga viviendo. Muy bien. Mañana Doctor, salgo a Estados Unidos a buscar unos detalles para luego regresar a doctor, trasplantar. la dificultad que se presentó en el hospital donde le hacían la diálisis, ¿se resolvió? Sí, entre comillas, porque... Pero usted sigue haciéndose en ese lugar la sí, diálisis. sí, pero se me perdió mi dinerito. 3 veces por semana. 3 veces por semana. 3 veces por interdiario. Eso es, no me atrevo a Lunes, miércoles, viernes y descansa sábado y domingo. Sí, allá en la ¿En la mañana o en la tarde? En la mañana, en la tarde. Bien. De 3 a 6. ¿Cuántas horas toma, doctor? 3 horas y media. Bien. Pero eso, el gobierno debe tomar eso más en cuenta. Porque yo creo que la cantidad de pacientes de diálisis. Doctor, quizás usted como usuario y nosotros que nos conocemos tenemos que hacer un trabajo sobre la diálisis porque hay un elemento que cambia totalmente el proceso, y es que el equipo que se usa es más costoso que el procedimiento. Es decir, si una ARS le paga 4,000 pesos a un centro de diálisis, solamente el equipo y los medicamentos que se usan se llevan 3,500 pesos. Y con esos 500 hay que cubrir todo el resto del costo de la diálisis. Sí. Y usted sabía que usted es un hombre de suerte, porque el que no consigue un donante, su vida tiene un límite. Usted Sí, lo sabía, sí. está consciente de eso. Sí, Bien. Ahora, en esos días que usted no se está dializando, ¿hace política? Bueno, de manera limitada, ya no es como antes, porque después que uno se levanta de esa máquina, queda muy devalido. Ya Y ese día no cuenta para nada. Muy poco, ya no es lo mismo. Pero yo quisiera en eso insistir, porque es cierto lo que tú dices. El gobierno. La inversión que se hace no está en correspondencia con el servicio que uno recibe. El gobierno debería establecer en el país programa para que una persona de Pedernales tenga que venir a dializarse 3 veces a Barahona, porque no hay unidades en todo el país, y eso debe ser primario. Si el gobierno tiene la disposición de pagar 8,000 y pico de pesos mensuales en publicidad, ¿por qué no lo invierte en una Lo que clínica nosotros natural? abogamos es por lo siguiente: como las personas que te hacen diálisis no son personas que están simulando, sino que la necesitan porque Claro. sus riñones son insuficientes, Sí. debe haber un programa en que el gobierno cubra todas las diálisis del país en sus comunidades, Estamos en los creando, hospitales regionales, por ejemplo. Estamos Porque creando- eso de venir estamos de creando- Pedernales, ni siquiera Asua, es mucho. mira, es mucho. Pero el costo, una persona pobre, ¿cómo se Nada trasladará? más el viaje. ¿No? Y el tipo de alimentación que tiene que tener. Entonces, yo estoy creando lo que llamo una cruzada, precisamente para elevar propuestas, para que ese tipo de enfermedad tenga otro tipo de observación con el Estado, con el gobierno. Y estoy en eso. ¿Cuánto es la cantidad de enfermos que somos? El equivalente casi a los 10,000 en el país, mal contado. Oye,
Y esa gente, la persona que sale de ahí, de la máquina, necesita un producto que le llaman proteína, muy cara, que es fundamental, porque cuando tú sales de esa máquina, coger un pedazo de yuca, coger un pedazo de plátano, una cuchara de arroz, tú no consigues la proteína que realmente necesitas. Entonces aquí esta enfermedad se incrementa cada día más y las personas que sufrimos Doctor, de eso mire, no podemos hoy hablar de los problemas de diálisis. Es que el riñón filtra, Sí. la máquina filtra, pero no filtra con tanta eficiencia como el riñón. Claro que no. Y filtra sustancias que con el tiempo deterioran al paciente. Sí. Sí. Se lleva también parte de los nutrientes. Y de todo. Es tanto que no quisiera decirlo, pero con el doctor Nina ya él conoce eso. La compañía de seguros lo que quieren es salir de esos pacientes por costosos. Sí. Sí. ¿Tú oyes? Así es. Terminar con ese problema. Ya usted sabe lo que yo estoy diciendo. ¿Eh? Bien. Doctor, Vamos. terminado el tema de diálisis, Sí. vamos a hablar de política. ¿Cómo va Santo Domingo Norte con una mujer? Mira, tú decías ahorita que yo me he quedado, tanto Ramón como yo, Ramón Emilio Concepción, no Guido, no Ramón. Recuérdate que yo estuve aquí, lo acaba de decir el ciudadano, 3 meses antes del gobierno instalarse, dije lo siguiente, hablé de que que no quería ver que tumbáramos el palo y nos cayera encima. Hay una frase muy lapidaria que hace aproximadamente 2025 años, que un hombre dijo, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Y al final le dije, en tus manos encomiendo mi espíritu. Nosotros duramos en el PRD 20 años enfrentando al gobierno de Balaguer. Luego pasaron los 20 años de Danilo y Leonel, enfrentándolo también. Y en las 32 provincias, la mayoría de los dirigentes hemos pasado por ese presagio, ese calvario. Y ahora, sumado eso, tenemos 4 años y se cumplió lo que yo decía. Abandonaron a los nuestros para beneficiar a los oportunistas, para beneficiar a los pobres. Mira, Julito, quiero hoy decir que lo mismo que señalé, Carlos, se está cumpliendo. ¿Cómo es posible que si nosotros nos pasamos todos esos años en oposición, cuando decidimos salir del PRD por las acciones punitivas, culposas de Miguel, creíamos que teníamos la tierra prometida, que era el PRM, y es lo peor, porque este ha seguido el mismo camino que han seguido los Miguel y demás. O sea que el PRDista natural no ha tenido la oportunidad. ¿Por qué? Porque este ciudadano llega para beneficiar a los oportunistas, y lo voy a señalar aquí. Cuando yo estaba en el PRD y en el PRM, Eduardo Estrella, ¿dónde estaba? Cuando yo estaba en el PRD y en el PRM, ¿dónde estaba Hito Bisonó? Cuando yo estaba en el PRM, en el PRD, ¿dónde estaba Roberto Salcedo y su hijo? Modestos. Guzmán, creo que se llama. Sí. Y centenares de más. Cuando yo estaba en el PRD, criticaba a Leonel sobre la llamada administración de las cosas públicas, es decir, vamos a capitalizar las empresas de Corde. Sin embargo, este se destapa con lo mismo, con la llamada alianza pública-privada y el fideicomiso. El mismo pájaro con el mismo pico y la misma intención. Entonces, en el PRD, en el PRM, si nosotros continuamos con esta acción, ¿qué nos espera Leonel? Danilo, pero yo creo que de todos, el más noble ha sido Danilo, y que me cueste la vida eso, pero así lo sostengo. Porque el solo hecho de un presidente ir
a darle la mano a los campesinos todos los domingos, eso es aplaudible. Y si estaba entregado a la oligarquía, lo disimuló distinto, a diferente de este. ¿Cómo es posible que yo vea una cantidad de vicecónsul y cónsul, mientras que la mayoría en las 32 provincias, la dirigencia del partido está en el suelo? Está pasando hambre. Eso no puede continuar. El PRM tiene que tener una decisión en cuanto a lo que sucede. Doctor Nina, Porque usted cometió el error de traer chicharrón, estamos comiendo chicharrón, pero le quiero decir una cosa. ¿Con quién va a hacer el PRM en su campaña en el 28 si lo que ha puesto son personas que no son del PRM? La vicepresidenta, que aspira. Oye, estamos tan locos que me informan anoche que un precandidato a la presidencia del PRM para ir a Fantino se fue en un helicóptero. Ay, Dios mío. Nos estamos volviendo locos y cantidades de precandidatos que lamentablemente, a diferencia de Balaguer, Peña Gómez y Juan Bosch, lamentablemente si lo que nos espera es eso, el diablo nos va a llevar. Entonces yo quisiera hacerle un llamado a los dirigentes que todavía tenemos tiempo para que se revisen las acciones dentro de las ignominias que se están dando en el PRM. Pero dentro de todos esos precandidatos que hay ahora, se habla mucho ahora de la vice, pero se habla también de otras personas. ¿No cree usted que dentro de la oferta puede haber alguien que reencauce el partido hacia lo que es eso que usted dice, que es la militancia tradicional del PRD? Mira, yo siempre he dicho que el vicio lo corrompe todo. La visión. Y árbol que crece torcido, jamás su rama endereza. Se ha diferenciado el PRM del gobierno de Miguel Vargas, o de lo que Miguel Vargas hacía. Se ha diferenciado. Y si yo le digo que usted no tiene razón. Bueno, Carolina es la alcaldesa. sí, Arnaud es PRDista. sí. San Lobatón es PRDista. Sí. Fellito. La vice es PRMista. Sí. Entonces, ¿quiénes son los advenedizos? Yo te voy a decir lo siguiente. ¿Tú crees que todo el que va a la iglesia es católico? ¿Quién? Todo el que va a la iglesia es católico. No. Por eso yo me sorprendí cuando me dijeron que uno de estos Pero precandidatos... Tony Peña sí es católico. Bueno, si lo es para ti, yo no lo veo La así. esposa de Sánchez Bárez sí. Yo no lo veo así. Yo lo que quiero manifestar es que ahora mismo hay una corriente a nivel latinoamericano y mundial de que los partidos tradicionales van a tener problemas. ¿Por qué? Tenemos el ejemplo de Bukele. Y aquí tenemos ahora un ensayo de la llamada sentencia o resolución de los candidatos independientes. Okay. Aquí hay jóvenes... Usted dijo, todavía hay tiempo. Yo le quiero dejar 5 minutos ¿Qué? para que usted diga todo lo que usted cree que el PRM tiene que hacer para seguir en el poder. Desde ahora con tiempo se lo está diciendo. Como le dijo en la transición, sin razón, porque en ese momento no había, de decirle popis a un grupo de dirigentes. Mira, Julito, todavía hay tiempo. Todavía. Si dentro de la comisión política del partido, en la nueva renovación, no entran esos oportunistas, que yo sí que le llamo oportunistas, porque yo tuve que correr en el gobierno de Balaguer y estuve preso varias veces. Entonces, ¿cuánto nos duele a nosotros tener que ver en el comité ejecutivo del PRM a un Robertico Salcedo sentado ahí y nosotros todavía en el banquillo? ¿Cuánto nos duele? Esto hay que revisarlo en todos los sentidos. Por eso yo quiero decir que todavía estamos a tiempo. Pero échenle la culpa a quien la tiene. No A Luis. Seguro. Luis es el Porque culpable. ellos no. El hijo de Roberto Salcedo no es ministro de Cultura porque usted quiso. Pero lo peor es que no existe partido. Porque si existiera una comisión política, si existieran los organismos del partido, eso no sucediera. Porque como Carolina, y lo quiero decir aquí, desde el ayuntamiento puede dirigir el partido. ¿Cómo Paliza del administrativo puede dirigir el partido y ser presidente? Eso no puede continuar. Eso es un adefesio político, una ridiculez. Entonces, por esas razones, yo creo que todavía estamos a tiempo. ¿Por qué? Aquí hay reserva de jóvenes
Por ejemplo, voy a señalar a uno, Ricardo Nieves, un muchacho brillante, capaz, que sabe lo que el país quiere y lo dice todos los días. Y como él hay más y más. Lo que pasa es que esta oligarquía rancia se quiere seguir repartiendo los fondos. ¿Cuál ha sido la capacidad de lucha que ha tenido la vicepresidenta para ser vicepresidente de la República? ¿Cuál ha sido la invención de sacrificio? La del mismo hijo de Leonel Fernández. Aquí lo que se quiere establecer es una tradición del gobierno como si fuese una oligarquía, y esto no debería continuar. Yo quiero aprovechar el programa de hoy para hacerle un llamado a la dirigencia del partido a nivel nacional. Aquí hay que crear lo que le llaman la revolución de la granja. No importa si tenemos que enfrentar a Luis, no importa si tenemos que enfrentar a esa oligarquía rancia de esa comisión política que tenemos. El partido todavía tiene tiempo. Quiero también pedirte lo siguiente, que lo vine a denunciar. Julito, nosotros creamos lo que llaman el Ministerio Público, que según Luis es independiente. Y está estatuido en la ley 131 del 2011. Pero Julito, tenemos un Ministerio Público viciado, porque cuando una persona se mantiene eterno, piensa que se va a mantener eterno, hace toda la diablura. Aquí hay un departamento que le llaman violencia de género. Julito, han presentado 70,000 querellas de violencia de género, pero óyeme, eso es más que un negocio, porque a los hombres lo mandan directo, pero no buscan la causa por qué el hombre comete una acción de esa naturaleza. Hay que verla. Y no es que insto a los hombres a que violentemos a las mujeres, no, jamás. ¿Usted cree que hay mucha bellaquería, hay mucho sometimiento de eso? En ese organismo, ahora mismo, hay un desorden, lamentablemente. Y quiero llamar a la procuradora fiscal nueva, que de nuevo no tiene nada, por el tiempo tradicional que tiene, que revise esa área, como también revise la área donde está Nilcía de Guzmán. Y hay fiscales inamovibles. Bueno, los que están en la carrera no lo han movido, pero yo te pregunto, soy de los partidarios como abogado, que hagamos, concluyo, que hagamos lo que le llaman la reválida, que esos ministerios públicos sean revaluados, porque no están a la altura de la demanda que exige la carrera. Yo lamento que tenga tan poco tiempo, que tenía tantas cosas, pero no quería irme para Pero Estados ya Unidos. usted hizo el llamado. Sí, pero no, les reitero, no quería irme fuera del país sin venir donde estoy atrás, está el chicharrón a compartir. ¿Usted va a volver? Claro, ¿Usted que se voy va a a volver. quedar en Estados Unidos? Hacerme unos... Por eso nada más va y viene. Doctor, gracias. Gracias, Julito. Por Bien, antes de irnos, tenemos un anuncio importante, doctor, que hacer, y es que Revista 110 y Revista Agropecuaria van a transmitir en Mañana. vivo. Mañana transmitiremos en vivo la apertura de la Feria Agropecuaria Nacional, en una cadena nacional e internacional. Bueno, es hoy. Es hoy a las 4 de la tarde. Bueno, espérate. Hoy a las 4 de la tarde, hoy que es viernes, se inicia la Feria Agropecuaria Nacional, se inaugura. Viernes, sábado y domingo. Sí, desde hoy, y hay un programa interesantísimo con muchísimas actividades que podemos citar más adelante, que vamos a transmitir en vivo desde las 5 de la tarde, desde el óvalo central de la Feria Ganadera hasta que culmine este acto organizado por el Patronato Nacional de Ganaderos. Se abre hoy la Feria Agropecuaria Nacional 2025 con muchas actividades de interés y Revista 110 será parte de ese evento, de su inicio desde hoy a las 5 de la tarde, competencias de caballo de paso fino, competencias de carnes, también exposición de arte de caballos y cerámicas, competencia nacional de bellas formas, también hay muchos otros eventos, clasificatoria en barriles, clasificatoria del lazo al ternero, quarter horse y mucho más. Ahí está, desde hoy, Feria Agropecuaria Nacional 2025 en la Ciudad Ganadera. Revista 110 transmitirá en vivo el inicio del evento desde hoy a las 5 de la tarde en cadena nacional e internacional.